Vamos a hablar un poco de ransomware, de los últimos eventos relacionados con ciberataques a nivel mundial. Vamos a hablar un poco de algunos, cuáles son los métodos de intrusión. Vamos a hablar de técnicas de intrusión hacia las empresas, hacia las compañías, con técnicas de phishing, las nuevas tendencias. Vamos a ver un ataque a ransomware en vivo, un ataque también en tiempo real, un ataque en vivo, en directo. Y algunas cuestiones de hardening y lo que hace a la seguridad de una empresa en el día de hoy. Eh, la pregunta inicial es, ¿estamos bajo ataque? Y la respuesta es sí, y constantemente. Yo voy a arrancar con un video ahora que es propiedad de Cisco. Quiero que le presten atención. Son 5 minutos nada más. How did you decide to become a hacker? Well, I'm not really sure what it means to become a hacker. That's like some guy in a hoodie who types really fast and stays up all night writing code and cracking passwords. It's not me. I just spy on people and see what makes them click. It's not a bad job. Mark Hanning, CEO of Qualicart, set to report earnings after their blockbuster IPO. So you consider this a job? I put a lot of work into this. I'm not lazy. It takes research to figure out the key players, learn all about them, their families, their friends, what they care about. You have to understand the company's organization. I get a lot of my information from the sales department because they're always so quick and eager. They're hungry. People trust too easily. They don't look at the details. I do. Details matter. That's what I'm good at. It has to look completely believable. It has to look familiar. This is where research is important. It's not some generic piece of spam. It's an email from their boss with their company signature. It's written in the voice of the boss. It's what he would say if he were writing this. What about the malware itself? How does that work? Somebody else out there already wrote all the code that does the actual attack. I'm just using it in the attachment. My skill is in my ability to get a bunch of people to click on that attachment. I always wonder what it's like when the whole thing unfolds on their end, when the panic sets in. Please leave your message after the beep. Hey, this is Rajiv in finance. Call me as soon as you get this. Something's up with my laptop. I can't. Katie, are you on your way into the office? Something's going on with our file servers. Karen in HR, our benefits dashboard thing's really slow. We're getting calls from users on it. Can you call when you get this? Joining conference now. Apparently, there's a malware attack targeting our main... It's ransomware. They're holding us hostage. We're locked out of everything. I can't even check my phone. What about the backup? That will take days. We need this fixed now. Pay it. We don't have a choice. We're reporting earnings in 2 hours. But how do we know that Just they'll... pay it. Put every single person on getting us back up and running. That's the only priority now. Okay, it's done. I have the decrypt key. Mark, we have a big problem. The ransomware was just to distract us. They got inside. They got everything. Customer data, financials, everything. Qualicart is reeling today from the news that hackers have released the personal information of nearly The 2 Nasdaq million closed customers. lower today, led by Qualicart, which was down 14% on news that the recent data breach may be far worse than the company Its stock originally fell to a acknowledged. new all-time low on news that CEO Mark Hanning is stepping down after what is turning out to be one of the worst breaches of personal information in recent history. Do you feel bad about releasing the personal information? All the financials? All the money that was lost? All I did was get the files. I'm not the one that decided to release them. I'm not the one that shorted the stock. Somebody else had their reasons for that. It's above my pay grade. I was paid to do a job, and I did it well. And that's what's expected of anyone, isn't it? Anyway, markets bounce back. Bueno, esa presentación es muy buena. De hecho, es lo que
lo que ocurre en la actualidad, no está lejos para nada de la realidad. Es tal cual lo que ocurre. Los cibercriminales lo ven como un negocio realmente, que es altamente redituable. Eh, Según algunas estadísticas a nivel internacional, lo que es ransomware genera en algunos casos más incoming, más dinero que el tráfico de drogas internacional. Y lo que se ve en el video es básicamente un cibercriminal o un hacker sombrero negro actuando en forma tal, ¿no es cierto?, para conseguir justamente el tema rentable, la parte monetaria. Entonces se ve ahí un caso de phishing, cómo manda un mail, cómo registra un dominio similar al nombre de la compañía o similar al dominio de la compañía que está por atacar, y cómo, bueno, meticulosamente por medio de técnica OSINT y ese tipo de cosas consigue mails y básicamente prepara una campaña de phishing y manda los mails a la empresa como si fuera, digamos, impersonando, en este caso, al CEO de la empresa, ¿verdad? Esto es lo que ocurre hoy en día. Dijimos, bueno, que el ransomware es altamente rentable y bueno, ha habido muchos casos que se han acentuado durante la pandemia aún más, se han multiplicado, quintuplicado en algunos casos, no solamente localmente, internacionalmente, en todas partes del mundo, por el tema de la pandemia, justamente, ¿no? Por el tema de la pandemia se acentuó más lo que es la cibercriminalidad, lo que es estafas, lo que es ransomware, ataques a empresas, este tipo de cosas, ¿no es cierto? Ha habido varios casos, como el caso de Telecom, caso de CNA, por ejemplo. CNA, una compañía muy grande, le afectaron 15.000 dispositivos a nivel mundial, entre lo que eran máquinas virtuales, VDI y servidores, en donde, bueno, entra un ransomware, encripta los datos críticos, encripta servidores y pide un rescate. Por eso el tema de ransom, pedido de rescate se llama, generalmente en Bitcoin, que es una moneda virtual, virtual y anónima, ¿no es cierto? Cualquier país, digamos, puede tener, cualquiera puede sacar una billetera virtual, ningún país tiene injerencia sobre tu billetera, no genera impuestos, no genera, es anónima, es 100%. Bueno, y es el método de pago que utilizan los cibercriminales para cobrar este tipo de ransom, ¿no? Después tenemos también el caso del pipeline en Estados Unidos. Bueno, en ese caso tuvieron que pagar 5 millones de dólares. Ese fue un hacking a nivel SCADA, que se llama, a nivel de la parte, digamos, de SCADA hace referencia a lo que es industrial, hacking industrial. Entonces, fue tan complejo el ataque que ellos básicamente no estaban en condiciones, tenían todos los sistemas bloqueados, lo que les impidió proveer de gas y gasolina, digamos, a los estados cercanos a USA. Ellos repartían, digamos, a través de varios kilómetros alrededor, repartían su servicio y bueno, se vieron imposibilitados por el ataque ransomware. Después tenemos a principios de este año también salió lo que es la vulnerabilidad nueva en Exchange Server, que por medio de OWA o de Outlook Web Access publicado hacia Internet, es por donde entraron los cibercriminales. Se descubrieron 4 vulnerabilidades nuevas que se denominaron Proxy Logon, y en este caso, bueno, hubo una APT en particular que se llama Hafnium. APT es Advanced Persistent Threat, que son grupos persistentes de avanzada. Ya vamos a ver un poquito más de este tema. La APT Hafnium vulneró más de 30.000 organizaciones a nivel mundial, solamente en Estados Unidos. Y consistía, bueno, de 4 vulnerabilidades o exploit zero day, digamos, que se usaron en ese momento, que lo que hacían básicamente es, a través del link del OWA, a través del Internet Explorer o de algún navegador como Chrome, ellos mandaban peticiones HTTP y se podían autenticar remotamente como si fueran el propio Exchange Server. Después utilizaban otras de las vulnerabilidades para escalar privilegios como System, y una vez que tenían privilegio como System, lo que hacían eran tomar dumpeos de memoria del proceso del SAS para capturar credenciales del usuario en texto plano. Esto lo hacían con ProcDump o con algún otro proceso, a lo que daba lugar a, bueno, a más reconocimiento interno, escalación de privilegio y, bueno, por último, encripción de datos y filtración de datos, ¿no?
Después tenemos el caso del F5. El F5, esto fue en el 2020, pero me gusta lo quise incluir por el hecho de que es un RCE. El RCE, ¿qué es lo que es? Es un Remote Code Execution, porque los exploits o las vulnerabilidades están presentes en los productos, en los sistemas operativos, ¿no es cierto? Y hay distintos tipos. Algunos exploits, digamos, son, por ejemplo, para escalar privilegios, y hay otros tipos, pero el más interesante, o no el más interesante, sino el más crítico, el más interesante para el lado del cibercriminal, ¿no? El más crítico para el del lado del producto, el RCE, justamente porque es Remote Code Execution. Básicamente lo que te permite un RCE es que vos, estando de tu casa, tirás un script, un código directamente, y le pegás en cualquier parte del mundo donde estés, le pegás al producto, en este caso al F5. Entonces básicamente vos conseguís permisos administrativos sobre el producto y ya, digamos, tenés, digamos, una entrada ya dentro de la organización. F5 es un producto muy caro, se usa en muchas compañías a nivel mundial, se usa mayormente como balanceador de cargas en empresas grandes donde tenés más de 10.000 usuarios y tenés que hacer el balanceo de tráfico. Este, y el otro día tiré acá en Sumai. Este Sumai es un sitio web similar a Shodan, que te permite hacer OSINT y reconocimientos de dispositivos conectados a internet, dispositivos IoT, ese tipo de cosas. Y nada, haces la búsqueda y reportó eh, 64 resultados, ahí se ve. Y bueno, como podemos ver, esta vulnerabilidad es del 2020, pero aún tenemos, digamos, dispositivos vulnerables conectados a internet, ¿no es cierto? Después tenemos el ataque a Pulse Secure VPN. También se dio durante este año, durante la pandemia. Mucha gente, más que nunca, debido a que todo el mundo empezó a trabajar en su casa, a hacer working from home, se acentuó mucho más el uso de lo que es Outlook, lo que es VPN, Cisco Anyconnect, Pulse Secure, etcétera. Y bueno, descubrieron una vulnerabilidad de Pulse Secure, lo que también provocó ataques a nivel mundial, y se vieron afectadas muchas compañías también a nivel mundial, compañías como agencias federales, gobiernos en Estados Unidos y compañías muy grandes. Después vimos el ataque de SolarWinds. Esto fue ya, digamos, la frutillita del postre, porque fue algo masivo y está considerado por mucha gente a nivel mundial, digamos, como el ataque más masivo que ha habido en la historia, porque este fue un ataque más particular, porque lo que hicieron ellos fue atacar la cadena de suministro y de publicación de software directamente. Entonces, eso equivalía a que cuando, digamos, vos como empresa adquirías el producto SolarWinds, te venía directamente el código inyectado ya dentro del software, o lo podías recibir en una actualización. Como cualquier producto de software, sale un service pack o sale una vulnerabilidad nueva, ellos sacan un release nuevo, que vos haces un upgrade o un update del producto mismo, y ahí mismo viene el tema del ransomware. Por eso que se afectó tanto, y a compañías muy grandes, entre ellas, bueno, el propio Microsoft, el Pentágono, y bueno, yo creo que todos conocen, fue un ataque bastante visible a nivel mundial. También quiero hablar un poquito de cibercrimen y hacer comparar un antes y un después, porque yo me acuerdo hace años cuando, digamos, cuando esto comenzó, teníamos muestras de virus o worms como Sasser, Blaster, que nada, no eran maliciosos, eran más que nada molestos. O el famoso, por ejemplo, Menem tocó, a quién no le tocó? Yo me acuerdo, DOS, en esa época usaba DOS MS2 C.22, y nada, se te metía el virus antes del sector de arranque, y cuando boteabas la PC, digamos, no podías llegar al sistema operativo. Y no causaban pérdidas, pero por ahí causaban interrupciones de servicios. El SAS, el Blaster, por ejemplo, lo que hacían era reiniciarte la PC a intervalos de tiempo aleatorios. Imagínate, vos tenés una empresa, tenés 1.000 servidores y 2.000 estaciones de trabajo, y bueno, está todas las PCs, toda la workstation, los servers reiniciándose aleatoriamente, causa una interrupción de servicio. En esa época, bueno, los antivirus algunos detectaban, otros no. Si tenías un backup, te podías recuperar fácilmente, digamos, de este tipo de virus.
Y bueno, era un incidente que lo podías mantener en privado, digamos, ¿no? Hoy en día ya no es así. Hoy en día tenés APTs, que son, dijimos, los grupos persistentes de avanzada. Ya son grupos a nivel nación, a nivel país, ya son organizaciones, están sponsorizados, son altamente dirigidos, son grupos muy organizados, muy entrenados, tienen muchas skills, y tienen también lo que es software malicioso diseñado. Ellos tienen software malicioso diseñado y targeteado para organizaciones específicas. Tienen un software malicioso para lo que es agencias de gobierno, un software malicioso para lo que es farmacéutica, para lo que es petróleo. O sea, están bien targeteados, bien diseñados. Lo que hacen es, bueno, filtración y cifrado de datos, y posteriormente la publicación de datos, porque eso es una segunda chance de conseguir, digamos, el pago, porque si vos tenías la posibilidad de recuperarte de un ataque ransomware, de recuperarte con un backup, digamos, de todos los datos que te habían encriptado, entonces ya no alcanzaba con eso, sino que ellos te habían previamente, al cifrado de datos, te filtraron todos los datos. Entonces amenazan con publicar esos datos, que muchas veces son datos críticos y sensibles, secretos de compañía, que bueno, que digamos no está bueno que lo publiquen. Entonces con eso venía el segundo, digamos, apriete para conseguir el pago. La recuperación de datos hoy en día con backup es casi imposible, hay en algunas chances solamente, porque el ransomware tiene capacidades, digamos, de reconocimiento, y no solamente te va a ir a encriptar los servidores más críticos, sino que también va a ir, te va a encriptar el backup, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera ellos se aseguran de que vos tengas que pagar. Después lo que es todo el incidente y datos son todos publicados en línea. Así que bueno, después acá tengo un link con algunas, con una descripción, es un estudio FireEye que muestra las distintas APT a nivel mundial, una breve descripción de cada una, de dónde son. Muchas son de Irán, de Irak, China, Corea del Norte. ¿Qué son y qué es lo que hacen, ¿no es cierto? Eh, Está bueno para por si quieren pegar una miradita. Después tengo acá un comentario de la BBC News, que lo saqué el otro día, Soledad Antelada, de la latina que protege el Departamento de Energía de Estados Unidos. Hizo un comentario y dice: los hackers nos aventajan porque hay poca gente especializada en ciberseguridad, y básicamente, bueno, nos damos abasto. Y es lo que pasa. Es lo que pasa en realidad, porque ellos son muchos, son más, digamos, están altamente calificados, tienen todo el tiempo del mundo y hacen eh, mucha plata, digamos, participan de un negocio altamente rentable. Después tengo acá un diagrama simple que se asemeja, digamos, al diagrama de networking, digamos, de cualquier organización. Tranquilamente puede aplicar a cualquier organización a nivel mundial. Vemos algunos dispositivos conocidos como router, tenemos IDS, IPS, DMZ, y bueno, lo que yo quiero mostrar con esto es que las compañías tienen apuntando, digamos, hacia afuera todo su arsenal de security tools compuesto de IDS, IPS, Firewall, Anti-Spam Monitoring, Alerting, Secure, VPN, lo que sea, ¿no es cierto? Lo tienen apuntando hacia afuera, pero si nos volvemos para atrás, ¿por dónde entraron justamente? Y entraron por esos dispositivos, bypaseando el firewall, bypaseando el IDS, bypaseando el antivirus. Entraron por Exchange, entraron por el F5, entraron por Pool Secure, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, todo ese arsenal de tools que protegen, que hacen de escudo para la empresa, ¿cierto? Llega un momento que no valen de nada, y lo hemos visto durante los últimos ataques en los últimos años. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, los cibercriminales bypasean todo eso, ¿no es cierto? ¿Con qué se encuentran adentro? ¿Cuál es el foco de todo esto? El foco de todo esto es Active Directory. ¿Cuál es el segundo nivel, digamos, después que vos pasás un F5, después que pasás un Exchange, después que pasás por VPN o entraste por... ¿Cuál es el siguiente paso? El Active Directory. Y ahí vamos a hablar de Active Directory. Me voy a centrar bien en Active Directory porque
déjeme decirle que, bueno, primero que nada es muy usado a nivel mundial, y es tan común el uso de Active Directory que aproximadamente más del 90% de las empresas a nivel mundial usan como método de autenticación Active Directory, justamente. Autenticación y autorización. Autenticación, quién soy, autorización, qué puedo hacer, ¿no? Entonces, el foco de los cibercriminales a nivel mundial, primero porque está en todos lados. Segundo, porque es legacy. Yo lo lamento mucho por las empresas, pero es un sistema legacy, aunque no lo crean. Y si volvemos un poco atrás en la historia, vamos a ver que viene de Windows NT. Yo me acuerdo Windows NT, cuando vos lo instalabas, te podías loguear, digamos, con el usuario administrator, que viene embebido en Kerberos, en Active Directory, sin usuario y contraseña. O sea, era un producto que no estaba pensado desde la seguridad. Era un producto de autenticación, autorización. Simplemente eso. Entonces después, bueno, vino parche tras parche, Servipack tras Servipack, y eso hizo que se convierta de lo que es Kerberos o Active Directory hoy en día. Yo me acuerdo que, por ejemplo, para Windows NT, venían el Servipack 1, 2, 3, 4, me acuerdo, y cada uno era un CD completo. O sea, tremendo. Era parchar y parchar y parchar y parchar, porque justamente no era un sistema que estaba pensado desde la seguridad. Ustedes se hacen memoria en la versión Exchange 4, creo, si mal no recuerdo, en el año 96, la forma en que Exchange manejaba los mailboxes con las unidades organizativas, ese tipo de cosas. Bueno, de ahí es donde sale la clásica eh, eh, pantallita de Active Directory User and Computers. Bueno, entonces el diseño inicial de Active Directory o de la DUC está basado en Exchange, aunque no lo crean, está basado en Exchange. De por sí es un sistema de autenticación que instalado por default es muy vulnerable. Lo que es escalación de privilegios, robo de contraseña, movimiento lateral, está ampliamente permitido en un dominio Active Directory 2019, así nomás, 2019. Si vamos a las versiones anteriores, es peor, pero ya de por sí, cuando vos lo deployás por default, digamos, al libre albedrío, esto está todo permitido. A eso le agregás que no tenés patching, que tenés vulnerabilidades como Zero Logon, vulnerabilidades como al protocolo SMB. El protocolo SMB se utiliza para compartir archivos, File and Print Sharing, SMB1, versión 1, versión 2, que no están firmados, que tienen vulnerabilidades. Eso hace que vos te conectes a una red, a una LAN, y veas hashes volando por todos lados, básicamente. Hashes de todos tipos, que son todos susceptibles a fuerza bruta, que justamente es lo que aprovecha, lo que aprovecha también el ransomware para capturar contraseña de usuarios, ¿verdad? O sea, ni siquiera necesita ransomware, ni siquiera necesita, digamos, tu usuario para poder acceder a más servicios dentro de una red o dentro de un dominio, sino que con el hash directamente se mueve libremente. ¿Qué es lo que es el hash? El hash es tu password encriptado, básicamente es eso. Es una función, un one-way function que se llama, que no tiene reversa. No tiene reversa, matemáticamente hablando, pero puedo construir tantos hashes como yo quiera y compararlos. Llegado un momento, en algún momento voy a tener una comparación de hashes, digamos que son iguales, y voy a dar con tu reversa en password en texto plano. ¿Se entiende? Si se acuerdan también, el SMB1 en el año 2008 dio lugar al config, que era una de las primeras vulnerabilidades, creo que era la MS068, si mal no recuerdo. Afectó como 190 países en todo el mundo. Fue tremendo, y para no quedarnos cortos, no fue la primera vez, sino que después se vino la segunda ola, que también encontraron otra vulnerabilidad del protocolo SMB1, que dio lugar al MS17010 en el año 2017, que dio lugar al ataque WannaCry a nivel mundial. Y después vinieron todas sus variantes, WannaCry, que afectó más de 140 países a nivel mundial, con Petya, con NotPetya, con Bad Rabbit, con CryptoLocker, etc. Básicamente, a partir de ahí fue un desastre. Bueno, como nota adicional, esos scripts Zero Day, digamos, esos vulnerabilidades Zero Day,
las tenía la NSA, y hay un grupo que se llama Shadow Brokers que hackea la NSA y publica todos esos scripts en la internet. Entonces, ¿qué pasa? Los cibercriminales ahí nomás agarran esos scripts y crean los brotes de WannaCry, porque el cero de ella lo tenían. ¿Qué otra cosa te encontrás dentro de una red, dentro de un dominio? Aparte de Zero Logon, que no tenés server sin parchar, Workstation sin parchar, hashes por todos lados, te encontrás con SMB, cosas como Print Nightmare, de lo último. Cada cosa que se va encontrando, cada vulnerabilidad en Active Directory da lugar a brotes como WannaCry, como Kaseya, como los últimos eventos que venimos viendo durante la pandemia. Entonces, el ransomware, ¿qué hace? En un dominio como esto, en particular, vos tirás un ransomware y, digamos, sos dominante en 5 minutos. No le cuesta nada al ransomware llegar arriba a la pirámide, digamos. Lo que quiere el ransomware, o el cibercriminal en este caso, es justamente tener privilegios administrativos, porque al ransomware no le interesa infectarte tu PC o la PC no, le interesa infectarte los servidores críticos justamente. Y para infectar un servidor crítico necesitas privilegios administrativos. Entonces tenés que justamente hacer movimiento lateral, robo de contraseña y escalación de privilegios para poder llegar a domain admin, establecer persistencia dentro del dominio y ya a partir de ahí empezar a encriptar datos y filtrar datos sensibles, ¿no? Encriptar servidores y bueno, digamos ya estás en condiciones de pedir un rescate en Bitcoin, ¿no es cierto? Otra cosa que quiero mencionar acá es el tema de que por ahí las empresas mucho no tienen conocimiento de esto, es el tema de el certificado de Active Directory. Cuando ustedes ustedes crearon su dominio hace 15 años, 20 años en su empresa, crearon su primer domain controller, crearon el primer dominio, digamos, se crea un certificado dentro del Active Directory. Ese certificado no cambia nunca, no se renueva. La única forma, digamos, de cambiarlo es crear el dominio desde cero. Y una vez que el ransomware llega a obtener privilegio administrativo, toma ese certificado y toma todo lo que son datos de usuarios, todos los secrets dentro del domain. Vos tenés, suponete, 8.000, 10.000 usuarios dentro del domain. Bueno, tenés también todos esos usuarios, contraseñas, password, todo lo que vos ponés, recordar de contraseña dentro del navegador, cualquier navegador que uses, sea Chrome, sea Internet Explorer, sea password de cacheados de conexiones de RDP, todo eso lo procesás offline y lo desencriptás con el mismo certificado de Active Directory, aunque no lo crean. Pero bueno, ya para eso, para hacer una demostración de eso, necesitaríamos una demostración aparte. Esto no está, digamos, fuera del scope de esta charla, pero bueno, sepan de que cuando no es que entró el ransomware solamente y pagamos el rescate y ya estamos bien, no, todos sus datos fueron infiltrados y las credenciales de todo lo que se puedan ocurrir de 8.000, 10.000 usuarios ya fueron descargadas, subidas a internet. Algo para tener en cuenta. Entonces, volvemos al comentario del arsenal de tools, de security tools que tienen las empresas apuntando hacia afuera para su defensa propia, obviamente. Entonces tenemos el clásico meme de decir, bueno, en esta esquina tenemos encryption, antivirus, software, etc. Y tenemos en esta otra esquina Dave, que es human error, justamente porque es el eslabón más débil de la cadena, justamente. Porque el usuario no es técnico. No es, digamos, culpa del usuario hacer clic en el email de phishing y que, bueno, a partir de ahí se metió un ransomware. Digamos, la culpa radica en nosotros como administradores de sistema o como administradores de security, en hardenear esa workstation, capacitar al usuario para que pueda afrontar, digamos, un clic malintencionado, sin querer, y no pase a mayores, digamos, como un ataque de ransomware, sino que quede de última, digamos, mal de pronto decir, bueno, se encriptó tu PC y quedó ahí, pero no llegó a los servidores. Esa es la idea. Bueno, básicamente esto comienza con un archivo, viene un archivo con un phishing, digamos, generalmente con
un archivo adjunto en Word, Excel, que adentro contiene una macro, la macro automáticamente llama un script en PowerShell, el PowerShell es fileless ransomware que se llama porque no toca el disco, se crea en memoria y automáticamente de esa forma evade al antivirus. Automáticamente se empieza a retroalimentar a sí mismo de scripts en PowerShell desde el Command and Control o desde el mismo GitHub, porque GitHub es un arsenal increíble de POCs, de pruebas de concepto, un arsenal de script en PowerShell que pueden ser usados para cibercriminales, para eventos de cibercriminales. No solamente en PowerShell, sino tenés script de lo que sea, para lo que sea, en PowerShell, en Python y en muchos lenguajes de programación. Entonces, el script que se ejecutó en la macro se va retroalimentando, va creando módulos y eleva su funcionalidad, digamos, ¿no es cierto? De lo que era un script inicial chico, digamos, eleva su funcionalidad y crece y puede hacer, digamos, cada vez más cosas. Entonces ahí cuando empieza a moverse lateralmente, a su vez baja más malware, hace reconocimiento de la área interna, empieza a hacer fuerza bruta a distintos protocolos como SMB, obviamente ejecuta Mimikatz o dumpeo de credenciales del proceso del SAS para sacar usuario y contraseña de los usuarios y así de esa manera, digamos, poder acceder a más servicios escalando privilegios hasta que llega a obtener el privilegio máximo, domain admin o administrator, y a partir de ahí ya puede, digamos, encriptar los servidores, ¿no es cierto? Todo esto ocurre en cuestión de segundos cuando el usuario hizo clic en el archivo de phishing, ¿no? Después tenemos, yo quiero hablar también de lo que son los top intrusion methods. Hay muchos a nivel mundial, yo voy a hablar de dos que son los más usados. Tenemos el clásico ataque de campaña de phishing, en donde el atacante adquiere una lista de mails, simplemente un notepad con lista de mails o nombre de usuario. Esta lista de mail la podés obtener con alguna tool como The Harvester o con otra tool como Foca. Por ejemplo, Foca es muy bueno porque buscarías un dominio y te trae, saca todos los datos de usuarios, nombre de usuarios, nombre de dominio de Active Directory, digamos, de usuario, y direcciones de mail. Entonces lo pones, digamos, en Notepad y ya estás en condiciones de crear tu propia campaña de phishing. ¿Qué haces? Agarras un mail, creas una macro, le atachás el ransomware y listo, estás en condiciones de agarrar esa lista de mail y mandar, digamos, a cada uno de los usuarios el adjunto, ¿verdad? De ahí, bueno, por ese medio se consiguen credenciales, bueno, depende del tipo de ataque que quieran hacer, consiguen distintos tipos de cosas. Después, otro ataque que hay es el password spraying. El password spraying es altamente efectivo, yo lo realizo durante los assessments de seguridad, durante los pentesting, yo lo realizo porque es muy efectivo y es algo que ocurre todo el tiempo, está ocurriendo ahora en este momento, acá y en cualquier parte del mundo, aunque no lo vean. Lo que pasa que distinto es que no tengas la visibilidad, pero que pasa todo el tiempo. El Power Spraying consiste en lo siguiente: el atacante tiene básicamente dos listas, tómenlo como son dos blocs de notas, dos notepad, simple. Uno contiene una lista de contraseñas, como el rocky.txt, por decir uno que se usa generalmente, pesa 134 megas, un archivito TXT que entra en un notepad, que nada, tiene 14 millones de combinaciones de password, y en el otro notepad tengo direcciones de mail, o puedo tener nombres de usuarios también. Y la tercera cosa que necesito es un servicio publicado. Entonces tengo, por un lado, el archivo de Rockq contiene contraseñas, por el otro lado tengo un archivo con direcciones de mail y por el otro lado tengo un servicio publicado que puede ser un Pulse Secure VPN, puede ser un Cisco Connect, puede ser un OWA o puede ser Office 365. Recuerden que todos estos servicios que ustedes publican hacia afuera, la mayoría están linkeados hacia adentro de su compañía, hacia el Active Directory justamente. O sea, tienen una colección en el DAP para validar que justamente sos vos quien está queriendo revisar tu mail
en tu casa, haciendo working from home por la pandemia, desde tu PC hacia el logo de la compañía, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Para no bloquear a los usuarios, ¿qué hacemos? Si, por política de grupo, si yo tiro 3 o 4 password erróneos a una cuenta Active Directory en el logo o en el Outlook, obviamente me lo va a bloquear. Entonces, ¿qué hago? Agarro, tiro la primera contraseña en la lista, se la tiro a 8.000 usuarios, supongamos. Cuando termino, agarro el segundo password, lo tiro a los 8.000 usuarios y así sucesivamente. Entonces, de esa manera yo evito varias cosas. Evito la detección, evito que se me bloquee el usuario y puedo seguir tirando en un bucle continuo hasta que, evidentemente, le vas a pegar a una contraseña correcta. ¿Me entendés? Entonces, yo te digo, de 14 millones de contraseñas, vos míralo así, 14 millones de contraseñas, se lo tirás a 8.000, 10.000 usuarios. ¿Qué posibilidad, qué chance tenés de pegarle? Muchas. Aunque no lo crean, son muchísimas. Y es un ejercicio este ataque de Power Spray que ustedes mismos como compañía o como administradores de seguridad deberían hacer para obtener más visibilidad de hasta dónde se puede llegar. O sea, con este criterio, básicamente yo te digo, hay alguien que ya te está leyendo tus mails. Así de simple. Si vos te vas a la Password Policy y te fijas en la Password Length por defecto, la Password Policy, ¿cuánto viene? Con 8 caracteres. He visto Power Policy en distintas empresas con 7 caracteres. Entonces vos decís, ¿qué posibilidad tenés de que me hackeen o que me adivinen la contraseña? Y muchísima. Yo acá un assessment tengo, voy a mostrar acá, un dominio, borré los usuarios obviamente, tengo 8.500 usuarios y tengo contraseñas que le pegamos, tengo 4.035. Ahora yo voy a, bueno, acá son las distintas contraseñas comunes siempre. Yo tengo acá en la columna de caracteres, al lado de cada una, la cantidad de caracteres de esa contraseña justamente. Si yo sumo todas estas cantidad de caracteres, van a ver que, voy a correr un poquito la ventana, tengo 35.408 en total. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a hacer simple, divido 35.408 sobre los 8.500 usuarios, ¿y qué obtengo? Obtengo que el promedio de la cantidad de caracteres en la contraseña de cada uno de esos 8.500 usuarios es de 8 caracteres. Entonces, si le estás tirando 14 millones de contraseñas, le vas a pegar, en algún momento le vas a pegar. Entonces, si le estás pegando un Outlook, ya te están leyendo el correo, a un OWA. Si le estás pegando a una Pulse Secure VPN o a un Cisco Connect, y ya están dentro de la LAN. Básicamente es eso, están dentro de tu LAN, dentro de la empresa. Después tengo acá dominios. Me gusta hablar de este tema porque, si bien esto es viejo, pero ¿qué pasa? A mí me gusta tocar el tema porque está en vigencia todavía. Y es más, nunca deja de estar en vigencia. Yo tengo acá, por ejemplo, dominios que se escriben similar el uno al otro, como por ejemplo este. Yo tengo acá mercadolibre.com. Y después tengo el otro, que a simple vista parece, es similar. Yo separo acá, tengo una R que al lado de la N parece una M. Y bueno, este tipo de cosas engañan a la gente y son muy imperceptibles, y eso hace que vos, en vez de ir al Mercado Libre, vayas a otra página que se llame rnmercadolibre.com y está clonada, en donde vos la ves a simple vista y es la misma página idéntica. Vos te logueás y bueno, allá fueron a parar tu usuario y contraseña. Esto aplica para home banking, tarjeta de crédito, para cualquier tipo de servicio que esté publicado en internet. O sea, Leo, Y para sí, toda la gente que tenemos conectada, lo que le estaríamos recomendando es que no confiarse, llegó un correo del banco, y no prestar atención y abrir el link incorrecto, o ser más consciente de lo que recibimos, sea del dominio que corresponde, porque fácilmente vamos a recibir un ataque, vamos a dejar que alguien tal nos cual. esta información. Tal cual, eso es correcto. Justamente eso es lo que iba a hablar ahora seguido de este tema.
Acá yo quiero mostrar otro ejemplo, como por ejemplo justamente Lloyds Bank. Entonces yo tengo Lloyds Bank, y qué diferencia hay con Lloyds Bank. En el primer caso son I mayúscula, y en el segundo caso son L minúscula. Y si vos en el navegador lo pones, ahí tenés I mayúscula, L minúscula. Y si vos te fijas, la diferencia es mínima. Entonces, estás entrando a un dominio que está clonado, está duplicado, y bueno, y ahora vamos a ver que también podés tener, digamos, el famoso candadito, que ahí vamos a ver de qué se trata. Bueno, quiero hablar también de freenom.com. Freenom.com es un sitio web donde vos podés entrar y registrar dominios hasta por 12 meses gratis. Yo acá entré, hice una prueba, me registré el dominio Mastercard, y le cambié la letra E por un 3. Después tenemos lo que son ataques homográficos. Esto también es viejo, pero actualmente está muy en vigencia. Y el ataque homográfico es muy particular porque digamos que es posible por la utilización de caracteres Unicode y Punicode en otros idiomas. ¿Qué es lo que pasa? Idiomas como cirílico, griego, ruso. Vos vas a otro país y las PCs en otro país, en Rusia o en Grecia, el teclado es distinto al nuestro, pero compartimos muchos caracteres, o hay algunos caracteres que son similares, como en el caso del símbolo del ovnio, que es muy parecido a una W. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo registrar un dominio con este tipo de caracteres. Entonces, lo vamos a ver acá en vivo y en directo. Yo voy a copiar este sitio web, que está registrado con este nombre, que te lleva al sitio web de apple.com. En realidad no te lleva al sitio web de apple.com. En realidad, yo copio esto y lo voy a pegar acá. Me lleva a este sitio web que está hecho a propósito. Es una prueba de concepto, lo pueden probar en su casa. El navegador lo interpreta como apple.com, pero no es apple.com. Ahora están viendo esta prueba de concepto, pero tranquilamente el creador lo que pudo haber hecho es clonar el sitio web de Apple, digamos, registrar este dominio. Ustedes están entrando a este dominio, ven el sitio web de Apple, se loguean con su usuario y contraseña, y bueno, y allá va a parar, digamos, usuario y contraseña, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ¿cómo identificás esto? Porque ¿qué se le repite al usuario hasta el hartazgo? Si vos entras a Home Banking, fíjate que tenga el candadito, que tenga la conexión segura, porque ¿qué es lo que te permite el candadito? El candadito lo que te va a decir es que es una conexión segura entre vos y Home Banking, o entre vos y la página del banco, que te vas a asegurar que si tiene el candadito, la conexión va a ir encriptada. Entonces, básicamente no te pueden capturar ningún tipo de password ni nada por el estilo. Y como vemos en este dominio, está el candadito. Y si yo hago clic en el candadito, me dice que es una conexión segura, pertenece a apple.com, y listo, ya para el usuario con eso alcanza. Pero si yo voy a más información, fíjense, acá dice website, apple.com, pero yo voy a ver detalles del certificado, y acá tengo el tema. Acá tengo que este dominio, que es el common name del dominio, el certificado está tachado a este dominio, no a apple.com. Entonces, ahí se dan cuenta, digamos, de la complejidad del ataque, o no de la complejidad del ataque, sino de la complejidad del usuario para entender que es un dominio de phishing o no. Después tenemos, por ejemplo, vamos a ir a este sitio web. Bueno, esto es lo que nombrábamos recién del tema del certificado. Vamos a ir a un conversor online. Yo lo tengo acá abierto ya. Y voy a copiar y voy a pegar esto. Y ahí me dice apple.com. Pero fíjate que la L no es una L. Pues yo voy a copiar esto y lo voy a pegar arriba para que se note bien. El navegador, yo pego ahí. Ese símbolo, que es en la tabla de caracteres, es otro, no es el nuestro. Después voy a tipear la L minúscula y después voy a tipear la I mayúscula. Y si vos te fijas, mirá la diferencia. Te das cuenta más o menos por el tamaño, pero a simple vista no te vas a dar cuenta,
porque es lo mismo. ¿Mm? Después tenemos el caso de twitter.com. Vamos a ver qué dice acá. A ver, twitter.com. ¿Qué es esto que yo decía recién? Es el símbolo del Omnio, que es parecido a la W, y bueno, muchas veces pasa desapercibido, y bueno, estás yendo a un dominio a poner tu usuario y contraseña, que es un dominio de phishing, y es un dominio que digamos que está registrado, que tiene su candadito, tiene su certificado, y vos lo ves igual y no es igual. Después, como alternativa, también tienen el tema de phishing con las tiny URLs, porque por ejemplo acá las tiny URLs, que son acotadores de URLs, justamente, donde vos tenés este servicio en internet, vos entrás, está publicado, decís, bueno, mira, yo quiero esta URL de internet es muy larga, acortármela, básicamente acortármela, y me tira de este lado un link donde guarda el dominio original. Entonces yo tengo la página de Baking Clouds, la corté, digamos, entonces mi mail de phishing original no va a tener mi dominio, va a estar cortado por algún método como este, por ejemplo, va a estar cortado, cosa que vos no veas a simple vista a dónde pertenece, a dónde te estás yendo. Entonces vos vas a ver un link y nada, no te va a llamar la atención y vas a hacer clic y bueno, ahí va a ir a parar, ¿no es cierto? Entonces, como alternativa a esto, hay un sitio web que se llama unshorten.it, yo voy a pegar ahí mi contraseña. Ustedes cuando reciban en su casa o por mail, reciben un mail con una dirección extraña que dice, bueno, hace clic acá o algo por el estilo, lo que pueden hacer es venir acá, pegar ese link, le dan clic en Unshorten y te va a decir cuál es el verdadero dominio que se esconde detrás de ese link, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, ustedes si están ante la duda, miren acá, pegan el dominio y te dice que la destination real es esta, bakingclouds.com. Y de paso te toma un screenshot de la página principal, entonces vos estás seguro a dónde estás yendo. Digamos como para poder evadir un poco este tema, ¿no? Y saber si es un dominio de phishing o no. Después quiero que vean, esto también es una herramienta, GoPhish se llama, que les permite a ustedes crear una campaña de phishing. Está muy bueno, es un framework, lo bajan de GitHub, lo tienen funcionando y configurado en 10 minutos, está funcionando. Es muy bueno y yo los animo que lo prueben en sus usuarios, que lo prueben en sus empresas, justamente que creen su propia campaña de phishing, en donde van a tener estadísticas, en donde van a ver cuántos usuarios hicieron clic, cuántos usuarios les llegó el mail, decir, bueno, tengo 8.500 usuarios y 4.000 hicieron clic. Es una estadística y una visibilidad que vos antes no tenías, que a partir de ahí viene la remediación de usuario, concientización, training de usuario, le ayudas al usuario a reconocer este tipo de phishing, le ayudas a reconocer las URLs, este tipo de cosas. Entonces, estas son prácticas actuales que las organizaciones a nivel mundial hacen, algunas no, pero deberían hacerlo, y de esta forma hacen un training al usuario para evadir realmente un mail de phishing cuando sea de verdad. Entonces tenés menos chance, digamos, de que la próxima vez te pegues, ¿no es cierto? Si vos tenés los usuarios bien jardeneados y haces una campaña de phishing, no sé, 2 o 3 veces al año, la verdad que está bárbaro. Consta de 3 partes. Acá lo que hace el GoPhish es creas un template, ¿no es cierto? Esto es lo que te va a llegar a vos o al usuario, el mail que va a llegar, ¿no es cierto? En este caso uso un template de LinkedIn. Tenés template para lo que quieras. Tenés template para tarjetas de crédito, para robar credenciales de Netflix, de Uber, lo que sea. Acá estos templates ya vienen armados. Ahí lo que hace, pega el código source de HTML de la página de LinkedIn. Entonces eso hace que vos el mail lo veas como el clásico mail que te llega de LinkedIn que te dice los reclutadores están mirando tu perfil o mucha gente está viendo tu perfil. Entonces, bueno, simplemente vos haces clic, te pides tus contraseñas, te logueas y bueno, allá fueron a parar tus credenciales.
como decía al principio, no solamente para LinkedIn, existe para cualquier tipo de tarjeta de crédito, Visa, Mastercard, para todo lo que se les pueda ocurrir. Después tienen la parte de creación de usuarios de grupo. Acá es donde vos creás, digamos, una lista de usuarios, importás un CSV con nombre, apellido y dirección de mail, cosa que lo importás al sistema de GoFish. Entonces es lo que vas a usar posteriormente, digamos, para ir iterando a través de esa lista y mandando los mails, simplemente eso. Después tenés después que vos lanzás la campaña, tenés el dashboard con datos interesantes que te dice, bueno, mira, tenés tantos usuarios, tanto hicieron clic, algunos fueron successful, otros no abrieron el mail directamente, muchos puede ser que hayan abierto el mail y lo hayan borrado. Entonces decís, bueno, a ver, tengo un 40, un 50% de ¿cuánto? De 10.000 usuarios y estamos complicados. Entonces, la idea es que vos hagas esto dentro de tu dominio, dentro de tu empresa y cada vez sea menor ese rango, ¿no? Ese número que se vaya decrementando. Esa es la idea, ¿no? Acá tengo un video con EveryEngineX. Nada, es también un sistema de phishing. Lo quise incluir para que vean cuál es el efecto. También lo bajan de GitHub, lo tienen corriendo en 5 minutos. Lo que te hace es capturar las contraseñas. Ahí, si ustedes pueden apreciar, ahí se crea un dominio que se llama phishing-domain. Yo lo que hago ahí es abrir el link. Me lleva a la URL que se llama phishing domain, que tiene clonado el sitio web de LinkedIn, justamente. Bueno, ahí ven el warning del certificado. Ahí el usuario escribe su usuario y contraseña. Y ahí yo lo muestro a propósito, justamente para que se vea que es la contraseña, digamos, real, ¿no? Le dan sign in y finalmente los redirecciona, en vez de ir a LinkedIn, los redirecciona a la página de Google o a la página donde ustedes quieran que los redireccione, ¿verdad? Entonces, bueno, por otro lado, bueno, ahí son interceptadas usuario y contraseña. Esto funciona para cualquier tipo de servicio que tenga un login asociado, ¿no es cierto? Netflix, Gmail, Hotmail, Facebook, o sea, lo que se les ocurra. Después te quería mencionar también el tema de Ransomware Collection, porque ustedes en GitHub dijimos que GitHub era un arsenal de tools, hacking por todos lados, script, de lo que sea, de lo que se les ocurra. Está todo en GitHub, disponible, público en general, ya no es algo que esté oculto. Lo pueden bajar, lo pueden probar. Ahí tienen una colección de malware en donde tienen todas las variantes de Petya, NotPetya, Rabbit, Ransomware. En general, lo pueden bajar, lo pueden probar en alguna máquina virtual. Digamos que esto está al alcance de todos, es potencialmente, digamos, un punto de entrada para cualquier, digamos, cibercriminal o inclusive el código fuente vos podés modificarlo también. Entonces, vemos como hoy en día ya no es algo que está oculto, que no es, digamos, complicado o complejo conseguir un ransomware, ¿no? Esta es una demo en vivo, yo agarré una máquina virtual, bajé un ransomware y lo ejecuté. Tengo ahí un archivo PDF. Este es un Windows 8. Ahí muestra, bueno, algunos archivos de MP3, música, videos, fotos, etc. Posteriormente, hace clic sobre el informe. Y esto lo que produce es, te bloquea la máquina, simulan una falla en el sistema operativo, y cuando la máquina arranca, ya lo voy a adelantar un poquito el video, este es el NotPetya, directamente no te deja entrar al sistema operativo, no te deja entrar a Windows, así que directamente te encripta todo y ya ni siquiera podés entrar a Windows. Este otro también es similar, a ver. Es similar, bueno, yo lo voy adelantando un poquito del proceso del mismo. Hace clic sobre el archivo,
Y bueno, y tenemos el clásico aviso de que, bueno, tus archivos fueron encriptados y te da las instrucciones para que vos puedas ir y pagar en Bitcoin, justamente, ¿no? Después quiero hablar de la inyección de código y lo que es también inyección de código en archivos, inyección de código en macros, en imágenes, bueno, en archivos en general e inclusive en sitios web, porque ustedes pueden estar navegando un sitio web y sin querer, digamos, a través del navegador, de su navegador, le inyectan código directamente en tu PC. Entonces, yo quería mostrar para esto, hay una calculadora, yo tengo acá, es un PDF. Es un PDF que vos lo abrís y nada, es una calculadora totalmente funcional. Entonces, detrás de esta calculadora, ¿qué pasa? Hay código JavaScript inyectado en el PDF que nada, que justamente hace posible la calculadora. Entonces, yo lo que me deriva a eso me lleva a hacerme otra pregunta de que si yo puedo inyectar, digamos, una calculadora, código JavaScript en un PDF, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo inyectar? Y puedo inyectar de todo, justamente. Leo, tengo una pregunta acá que dice, Sí. si hay algún sistema que detecta que esto está ocurriendo en tu computadora. ¿Hay algo que te dé un aviso? Esto está pasando. ¿O pasa completamente inadvertido? No, acá pasa completamente inadvertido. Yo acá tengo, mira, justamente tengo el antivirus, lo tenía en stop, porque estaba probando unas cosas hoy, así que voy a encender el antivirus, digamos. Ahí está, el antivirus está al día, es la última versión. Es licencia paga, obviamente, ¿no? Abro la calculadora y nada, o sea, el archivo funciona igual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés un 0-day metido en un ransomware, tenés una vulnerabilidad nueva y prácticamente es imposible muchas veces para el antivirus detectarlo. Y más si escribe o código escrito en PowerShell, porque ¿qué pasa? PowerShell, acuérdense en que es un binario confiable por el sistema operativo, por el propio Microsoft, porque justamente, o sea, digamos, es parte de Microsoft. Entonces, es muy complicado, digamos, para el antivirus detectar este tipo de ataques. Ya vamos a ver más adelante, algún ahí con código Morse, que bueno, ahí vamos a llegar a eso. Después tengo, bueno, ahora voy a mostrar en vivo lo que es una demo simple, un phishing, viene en un archivo, una macro, un Excel, como dijimos anteriormente, en un mail. Después viene esa macro, contiene una macro que se llama un script PowerShell, que llama un command and control o una dirección IP externa, en donde se alimenta más código y, bueno, básicamente establece una shell remota o una conexión reversa a la PC del atacante, digamos, ¿no? Entonces, yo después, bueno, acá lo que muestro más o menos el código fuente de esa macro. Nada, escribo en PowerShell, algo bastante simple. Esta es la IP a la que se está comunicando. Al costado, acá derecho, está la macro. Después tengo ese código que se baja, el Command and Control. Tiene código por ahí ofuscado, código tratado para que no sea legible, justamente para evadir el antivirus. Tiene código también por ahí en base 64 o ofuscado de alguna forma para que, bueno, justamente el antivirus no lo reconozca como malicioso. Después yo hice un tratamiento de este texto que ustedes ven acá en pantalla y veo algo un poco más legible, pero si bien ustedes ven acá que tengo esta string en base 64, que también es, si lo decodificamos, es código en PowerShell. También podemos incluir código en hexadecimal o código, todo lo que se haga posible que le complique, digamos, la vida al antivirus. Es por eso que el antivirus hoy en día tiene mucha complejidad para detectar, porque por eso se tiran a la heurística. Pero ¿qué pasa? Si vos aumentás la heurística, te aumentan los falsos positivos. Entonces vos abrís un PDF como una calculadora y te va a saltar como un virus, pero en realidad no es. Entonces,
hay una brecha muy delgada, digamos, entre lo que es virus y lo que no. Entonces, ¿qué hicieron los antivirus actualmente? ¿Qué hacen? Se tiran para lo que es inteligencia artificial y ese tipo de métodos, porque ya la detección a base de firmas es ya prácticamente imposible. Yo después agarré este archivo que yo me lo mando a mí mismo con la macro, en el archivo adjunto, lo escaneo en virus total, bueno, y me da me lo escaneo con 61 antivirus y me da que 26 me lo detectan como positivo, como que es un virus, ¿no? Antes de la demo quería mostrar esto. Vayan a John Hammond, es un youtuber que lo que hace es demostraciones en vivo, desempaqueta virus y le hace un tratamiento, digamos, al virus, al código fuente en sí, lo termina sofuscando, desencriptando y corre un montón de procesos sobre el malware, sobre el zero day o sobre lo que sea, y te termina mostrando realmente la complejidad y digamos cuán inteligentes, cuán preparados están y del otro lado, ¿no? Los cibercriminales y cuál es, digamos, la imaginación que tienen es tremenda. A veces, digamos, un trabajo realmente admirable. En este video el John agarra un script inicial, un notepad re largo, que contiene un archivo ilegible, como el que yo les mostraba al principio, un archivo muy, muy largo, ilegible, que lo va tratando, que resulta ser un archivo JavaScript, que lo sigue sofuscando, lo sigue desencriptando, y el mismo archivo contiene lenguaje de programación en Python, llamadas a hexadecimal, y termina siendo un PowerShell gigante con un montón de funcionalidades que termina siendo una Remote Access Tool, que es un tipo de malware que te toma la PC remotamente. Y no, la verdad que vos ves el video dura una hora, búsquenlo, es Remcos Rat se llama. Es muy bueno, la verdad que es muy bueno. Bueno, acá tengo la planilla, vamos a hacer la demo ahora. Yo tengo dos máquinas virtuales. De este lado tengo, de la izquierda, la máquina virtual del atacante, representa la máquina virtual del atacante, y del lado derecho tengo una máquina en Windows Server 2012. Bueno, el usuario recibe el mail, abre el archivo, yo acá voy a abrir el archivo. Nada, es una planilla simple. Vos podés apretar el botón o no. Dice, bueno, no voy a apretar el botón porque, no sé, tiene pinta de phishing. Bueno, vamos a ver qué tiene la planilla. Hace clic en otro lado, al costado, y ¿qué pasa? Ahí hubo un destello. Esto está hecho a propósito porque ustedes lo vean, ¿no? Hay un destello, y ¿qué pasa del lado del atacante? Del lado del atacante se abre una sesión, ¿no es cierto? Entonces yo después, como atacante, su PC hace una conexión reversa hacia mi PC, y ya puedo directamente interactuar con tu PC remotamente. Entonces, nada, creo una share remota y bueno, ahí tengo todos tus datos, bueno, la IP, el nombre de la PC, el usuario que está logueado, y a partir de acá, bueno, hay muchas cosas que podés hacer. Podés hacer, tomar fotos con la camarita, podés grabar lo que está el usuario, lo que está hablando. Si tiene una laptop, lo grabás, la voz, lo grabas en video, podés activar un keylogger, capturar contraseña, y bueno, podés hacer un sinfín de cosas, ¿cierto? Todo a través de la macro esta, a través del archivo este. Ahora, vamos a ver qué es lo que está pasando en realidad. Yo voy a cerrar la sesión acá. Vamos a ver qué es lo que pasa detrás del mail de phishing, ¿no? Detrás de esta macro. Si ustedes se fijan, no hace falta que yo haga clic en el botón. Donde yo voy, en cualquier parte de la pantalla, está la manito. Fíjense que cambia el cursor. ¿Por qué? Porque donde haga clic, donde yo haga clic, va a ejecutar la macro igual. ¿Por qué? Porque yo clico con el botón derecho, fíjense que cambia el cursor. ¿Y qué es lo que tengo yo? Es una imagen lo que tengo. Yo lo voy a mover, voy a borrar esta. ¿Ven? La muevo de lugar y termina siendo una imagen capturada del mismo Excel. Entonces, si ustedes a simple vista lo ven bien puesto, nada, parece que fuera el mismo Excel. Y con esto obtienen un alto grado, digamos, de
de confianza de que el usuario va a hacer clic, porque la finalidad es esa, que el usuario haga clic, ¿cierto? Entonces, esto, ¿qué hace? Va a ejecutar una macro, yo voy a la parte de macros, le voy a poner modificar macro y acá tengo el código fuente. El código fuente, ¿qué es lo que hace? Nada, simple. En este caso es algo simple, ¿no? Yo por un tema de simplicidad lo quería mostrar así liso y llano, que nada, crea un objeto.net, un objeto perdón, de browser, y llama a esta dirección IP, que es la dirección IP de mi máquina Kali, del atacante, y nada, baja el ransomware y se ejecuta. Y me ejecuta, digamos, una shell remota, ¿cierto? Entonces, ese es el comienzo de todo, ese es el comienzo de cuando en una cuestión de segundos ya tenés todo encriptado. ¿Mm? Esta es la demo de phishing con el archivo adjunto en la macro. Y después tenemos justamente lo que me preguntaba Alicia recién, qué chance hay de que el antivirus detecte o no detecte. Bueno, esto es fresco 2021, ocurrieron muchos ataques de esto a nivel mundial. Básicamente te llegaba un mail con un archivo que parecía ser un archivo de Chrome o un archivo HTML. Ahí se ve la extensión, pero resulta que este archivo HTML, cuando vos lo abrías, tiene adentro una función, un script, que te codifica y decodifica código Morse en letras del alfabeto. Entonces, tenía una función larguísima en código Morse, que lo que hacía era ir decodificándola, ir armando su propio script, crear tags de HTML y llamar a funciones externas, que lo que hacía al final, ¿sabe qué es lo que hacía? Crear un diálogo que te pedía las credenciales. Vieron que por ahí a ustedes se les desconecta la red Wi-Fi por 5 minutos, un corte de energía o algo, y Lowlook de repente te pide las credenciales porque, nada, perdió conexión con el Exchange Server, perdió conexión con el dominio y bueno, te pide las credenciales y es algo normal. Y bueno, hace justamente eso este archivo, este virus, perdón. Te pide las credenciales y si son Office 365 o si vos tenés un perfil creado en Azure o algo por el estilo, listo, automáticamente del otro lado ya tienen acceso a Azure. Aunque sea solo lectura, pero tienen acceso a Azure. Y ni hablar si sos un administrador. Si sos un Global Admin de Azure o algo por el estilo, listo, ya automáticamente estás en condiciones de tomar todo el dominio completo. Entonces yo te pregunto a vos, digamos, qué antivirus tenés en tu compañía, digamos, qué chance, ¿cómo le explicás al antivirus? Mirá, voy a recibir un mail que está codificado en código Morse y ese a su vez llama a funciones en hexadecimal y crea un diálogo que me pide las contraseñas y hace algo que está el sistema operativo, lo hace siempre. O sea, el virus no va a detectar, el antivirus no va a detectar que hay un diálogo que te está pidiendo tus contraseñas porque lo hace el mismo Outlook. Utiliza la misma función .NET que utiliza Outlook para mostrarte el diálogo en pantalla. Entonces, ¿qué chance? ¿Cómo le explicás vos al antivirus? Mirá, detectame eso. Y no te lo va a detectar. ¿Entendés? Leo, la pregunta sería, si el antivirus no es tan eficiente, ¿qué herramientas de seguridad tenemos para protegernos? Bueno, para ese tipo de cosas, ya hoy en día, digamos, no alcanza con conformarnos con ser usuarios finales de tu propia PC. Hoy en día tenés que estar más acostumbrado, digamos, a tener conocimientos mínimos, saber lo que es un firewall, lo que es un antivirus, tener tu PC con las actualizaciones de Windows bien parchadas y todo ese tipo de cosas, pero todas esas cosas hacen, digamos, que vos tengas menos chance de caer en este tipo de cosas, ¿no es cierto? O sea, si vos tenés el firewall desactivado, no tenés un buen antivirus y nada, no actualizás, instalás las actualizaciones de Windows, es como que es la nada misma. Entonces, ahí digamos que estás comprometido, bastante comprometido. Y también principalmente educar a los usuarios como base primordial para evitar... Claro. Sí. Y claro, justamente por medio de campañas de phishing y concientización de usuarios, vos, digamos, podés matar dos pájaros de un solo tiro, porque vos evitás un phishing en tu compañía, un phishing real, podés evitarlo en el futuro, porque vos ya tenés tus usuarios jardeneados, por decirlo así, o entrenados, y no solamente eso, sino que el usuario ya en su casa ya adopta esa modalidad, porque ya tuvo un training, tuvo una concientización, entonces recibe un mail en su casa, en el LOA o en su mail personal, entonces ya está más atento el usuario, ¿me entendés? Sí. Y esto no tiene nada que ver con el sistema operativo, porque vemos que hay muchos casos que relacionados a Windows, pero
puede ser Windows, Linux o cualquier cosa que sea en la nube. O sea, hay que tener una Tal conciencia. cual. Tal cual, porque si yo lo que decía recién, te capturo tu contraseña y vos sos, y tenés una VPN publicada hacia afuera y yo ya entré por VPN y si vos sos domain admin, ya soy domain admin desde afuera. O sea, y si vos tenés un perfil de Office 365, que lo voy a probar, obviamente que voy a probar si tengo tu contraseña y resulta que tenés un profile en Azure y sos global admin y ya automáticamente sos dueño del dominio completo. Exacto. Después tenemos, bueno, una demo, bueno, esta es la última demo, sí, una demo de, nada, esto lo mostraron en la Black Hat el año pasado, creo, no sé si el año pasado o el anterior, ahí está el script en GitHub, está muy bueno, muy bien escrito, es un script corto, súper simple, escrito en PowerShell, que lo que hace, bueno, es una prueba de concepto, te encripta datos, te los roba, te los sube a Google Drive o filtra datos, etcétera. Utiliza sitios web anónimos. Bueno, yo más o menos lo modifiqué un toque ahí para que muestre cosas distintas. Así que bueno, la idea es que, bueno, que el usuario que hizo, abrió este attachment, este mail, se creó una conexión remota y posteriormente a eso se ejecutó el script que yo acá lo voy a ejecutar manualmente porque esto está hecho a propósito porque ustedes vean el proceso, porque en realidad, para que vean el how-to o qué es lo que transcurre, digamos, en el trasfondo, ¿no? Porque en realidad nada de esto lo va a ver el usuario. El usuario hizo clic y son segundos y ya está todo encriptado. Entonces, yo voy a ejecutar el script manualmente. Bueno, antes que nada les voy a mostrar el script para que lo vean un poco. A ver si lo tengo a mano por acá. Ahí está el script, tiene cuántas líneas de código. Mira, 441 líneas de código. Nada, es súper simple. El que sabe algo de PowerShell, el que no, se lo recomiendo. PowerShell automatizan todo con PowerShell. Hoy en la nube es todo PowerShell. Hay cosas que ya no se hacen desde la GUI o de la interfaz gráfica de Windows, se hacen directamente desde PowerShell. Y bueno, nada, lo que hace en primera medida el archivo acá, el script, es, mira, te baja 7zip, importa todo lo que se llama 7zip, lo baja de internet, te crea, agarra un directorio que para la prueba de concepto yo le dije, bueno, encriptame los archivos que están en un directorio en particular para que no demore mucho el encriptado de archivos, pero bueno, tranquilamente puedes encriptar el disco entero. Después de eso, ¿qué hace? Encripta todo, o sea, lo encripta y lo comprime en un zip antes de encriptarlo y me lo manda a un mail anónimo. Entonces, yo te encripto, me mando tu info a un mail anónimo, le pongo una contraseña de 30 caracteres que también me la mando automáticamente yo por mail. O sea, todo esto lo hace el script automatizado, ¿no es cierto? Lo mando por mail y para que después yo posteriormente, digamos, como atacante lo pueda descargar. La verdad que es fantástico. Lo vamos a ejecutar ahí. Repito, esto no lo van a ver ustedes, ¿no? El usuario no lo va a ver. Lo pueden probar en su casa tranquilamente. Eso es todo esto que está pasando es normal. Hay el clásico aviso de que, bueno, te encriptaron todos tus archivos. Mandar tantos Bitcoin a la dirección de Bitcoin, te cambia el background o ¿cómo se llama? El wallpaper. Y bueno, y te reinicia la PC. O sea, cuando tu PC vuelve, ya está todo encriptado. Pero no solamente que está todo encriptado cuando tu PC vuelve, sino que ya se esparció el virus, se movió lateralmente, y es lo que veníamos viendo. Consiguió credenciales, tomó un pedazo de memoria, utilizó Mimikatz, se incrementó en módulos, se hizo más funcional y en cuestión de minutos, digamos, llega a tener privilegios administrativos y ya encriptó los servidores. Bueno, la PC vuelve y ahí tengo, yo para esta prueba de concepto lo que hice, decir, bueno, mira, encriptame los archivos que están acá, solamente los que están acá. Y si vos te fijas, le cambia la contraseña y si vos abrís algún archivo, abrir Notepad, si vos abrís algún archivo,
te muestra que algo ilegible, bueno, es porque ya está encriptado. Y en el escritorio te pone las instrucciones, te crea un archivo TXT y te dice, bueno, las instrucciones para que vos pagues el rescate en ransomware, ¿no? Después, a ver hasta dónde nos fuimos. Habíamos quedado acá. Bueno, por último, yo quiero mostrar también un ataque en tiempo real. Esto, nada, es un sistema hecho en open source, que lo hice yo, lo descargué en open source, Elasticsearch se llama, se compone de 3 elementos, que es Elasticsearch, Kibana y Logstash, que básicamente es un log collector. Vos generás un log collector de tu dominio, mandas todo a Elasticsearch o a LK para que lo procese, y bueno, vos podés ver, generar dashboards en vivo y digamos, un dashboard te muestra información sensible, vale por 1000 palabras mirar un dashboard, enseguida te das cuenta qué está pasando, que si te pones a revisar log por log, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, esto también es algo que pueden hacerlo, implementarlo en su dominio. Acá tengo esto, un ataque Power Spraying o ataques de fuerza bruta en tiempo real que ocurren, porque son cuentas que no existen en Active Directory. Yo por una cuestión de, bueno, esto fue en los últimos 15 minutos. Yo por una cuestión de confidencialidad oculté el dominio, pero esta data es real, ¿no es cierto? Entonces, voy a me muestra, esto viene desde Exchange, o sea, viene desde afuera, desde Loglux. Son usuarios, digamos, que de alguna forma, de algún lado, de algún IP, están siendo probados, ¿no es cierto? Yo muchas veces he visto, por ejemplo, que este tipo de ataques así vienen de IP públicas que tienen camaritas publicadas hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa? Son cámaras que tienen modificado el firmware, están infectados por botnets que hacen este tipo de ataque de fuerza bruta. Ese tipo de cámaras están por todos lados a nivel mundial y constantemente lo que son dispositivos IoT están infectados y tirando fuerza bruta a todos lados, pero a todos lados. Yo voy a tratar un poquito el video más adelante, yo me muevo, ahí ven que filtré, al principio tenía 15 minutos y tenía, bueno, ¿cuánto tenía? 816. En los últimos 816 intentos, ¿no es cierto? Después filtré por 15 días, perdón, por el día de hoy completo, y me da el número más alto, que ya tengo 10.558 intentos de fuerza bruta, ¿no es cierto? Después, a la siguiente paleta, lo filtro por el mes. Bueno, decime, a ver, en lo que va del mes, ¿cuánto tengo de intentos? Bueno, tengo 1.895.000. Y por último, en lo que va del año, tengo 4 millones de intentos de fuerza bruta, ¿no es cierto? Por eso yo le decía hace un momento el tema de Power Spraying, eso es muy efectivo. Si ustedes tienen una Power Policy de 8 caracteres, dense por perdidos, porque acuérdense de que la GPO, de lo que dijimos al principio, de Active Directory, es un sistema legacy. Y acuérdense que la GPO tiene hasta 14 caracteres. Ustedes pueden forzar al usuario que tenga en su próximo reseteo de contraseña, que tenga 14 caracteres de tamaño, ¿no? De largo su contraseña, pero no lo pueden forzar a más por GPO. ¿Por qué? Porque el Active Directory y la GPO ya vienen así por defecto. Inclusive en Windows Server 2016 también viene así. Entonces, ¿qué sacó Windows para modificar eso? Y sacó la FGPP, que la Fine Grained Password Policy, que de esa forma obligas al usuario a que tenga más de 15 caracteres de contraseña, porque por GPO no lo podés obligar. Y por último, bueno, tenemos algunos tips acá. Yo lo que le digo a las empresas que está de moda mucho lo que es ejercicios Blue Red Team, que hagan sus propios ejercicios, que ataquen su propia infraestructura, donde no tenían visibilidad del resultado que van a obtener de eso, van a tener visibilidad, que antes no la tenían, y van a ver muchísimas cosas que antes no veían, como por ejemplo lo que veíamos recién. O sea, yo porque tengo esa visibilidad, y porque tengo un log collector, y porque estoy mandando todos estos logs a LK, que los parsea y me los grafica. Entonces yo el día a día veo lo que está pasando. Porque si yo no antes de tener esto, ¿qué visibilidad tenía? Yo ninguna. Pero ¿qué pasa? El ataque de fuerza bruta ocurre todo el tiempo.
todo el tiempo ocurre. Elijan en alguna parte de la semana o en alguna parte del mes, decir, bueno, mira, tenemos esta parte de la infraestructura, OWA 365, Exchange, bueno, peguémosle esta semana a OWA, la semana que viene hacemos a un Power Spray en Office 365, la semana que viene y así. Y van a obtener unos resultados buenísimos. Este tipo de resultados se obtienen también de ejercicio de pentesting, de security assessment. Hagan su reversa de Active Directory. La reversa de Active Directory es súper simple, son un par de líneas de comando en donde ustedes obtienen todos los hashes del usuario. El hash del usuario es el password del usuario en texto plano convertido en una string de 32 caracteres, si mal no recuerdo, que cuando ustedes ingresan a su computadora en el trabajo, ponen su usuario y contraseña, se convierte mediante una función a un hash, digamos. Entonces, cuando ustedes hacen la reversa de Active Directory, obtienen todos los hashes de usuario, entonces después lo procesan offline mediante herramientas como Hashcat o Fuerza Bruta, alguna wordlist, como vimos recién, o por medio de Rainbow Tables. Entonces, hacen la reversa, digamos, no la reversa, sino pueden llegar a obtener decir de cuál es a qué equivale ese hash en texto plano, cuál es el password de su usuario, ¿no es cierto? Entonces, pero no es por sacarle el password al usuario, es simplemente para ver cuán vulnerables están, porque si vos haces un password spray desde afuera y vos haces una reversa Active Directory, acordate que el password spray no ocurre de por sí solo. Entonces, vos haces una reversa adentro de Active Directory y te vas a dar cuenta que tenés usuarios que tienen contraseña de 12345, 123456, entonces ahí te vas a dar cuenta que las estadísticas, ahí lo que vos lees en internet a nivel mundial de los leak de password, cientos de miles de contraseñas por acá por allá, son ciertas, y que las estadísticas dicen que a nivel mundial el password más usado del año, hace 15 años atrás, es QWERTY, porque obedece al teclado, 123456, ASDFGH, y te vas a dar cuenta cuando hagas la reversa de Active Directory que tenés cientos de usuarios que usan ese tipo de password. Entonces, ¿qué pasa con el password spray que está ocurriendo en este momento de afuera? Y ya yo te puedo decir que hay alguien que ya te está leyendo el mail, hay alguien que ya te tiene acceso a tu VPN, hay alguien que ya tiene acceso a una parte de tu infraestructura. Entonces, hagan un log collection. El log collection viene embebido en Windows, es una simple GPO, ustedes la setean, viene embebido el Event Viewer. Nada, cuesta un rato hacerlo funcionar. Después de eso lo tiran a un succionador de logs, por decirlo así, como Elasticsearch, para que lo grafique. Entonces ahí, bueno, ahí van a tener más visibilidad. Acuérdense que algunos ataques hackeaveros, Active Directory, son muy, pero muy difíciles de detectar. Ataques como DC Shadow, DC Sync, Fake DC, no generan logs. Guarda con eso, ¿eh? No generan logs, porque yo agarro un fake domain controller, lo pongo dentro de tu dominio y le digo, hola chicos, yo soy el nuevo domain controller, le hablo a los demás domain controller, supuestamente, ¿no? O sea, replíquense conmigo, yo soy el nuevo domain controller. ¿Y qué pasa? Me mandan toda la info, pero el resto de domain controller no figura en ningún log. El log lo genero yo como fake domain controller. Entonces ustedes no van a tener visibilidad de nada de eso. O sea, yo lo sé porque lo he hecho. Es una práctica que se hace justamente en la actualidad. Pero a través de log collection pueden tener algo de visibilidad. Manden estos logs a Elasticsearch, Open Source, Wazoo es fantástico, también tienen capacidades de SIEM, es similar a Elasticsearch. Después tienen Splunk, tiene una versión paga y una versión free. Si no, Grafana también pueden succionar logs, digamos, y graficarlos. RedLK, Help son muy buenos. Entonces ya van a tener visibilidad donde antes no la tenían. Entonces pueden estar en condiciones de decir, bueno, mirá lo que está pasando. Bueno, a partir de ahora generamos alerta, tenemos más visibilidad, ese usuario hay que cambiar la contraseña, hay que poner una FGPP porque tiene una contraseña muy corta o usa un 2345 como password, y ya van tomando acciones, medidas que le hacen más la vida complicada al ransomware, porque el ransomware y el atacante cibercriminal justamente entra y hace uso de todas estas misconfiguration, faltas de políticas de seguridad, etcétera, justamente para elevar privilegio del dominio y tomar el dominio por completo. Después el tema de hardening y monitoring. ¿Qué va primero?
Monitoring, todo el mundo dice, no, vamos a monitorear, no, 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 no monitorees nada, porque lo que yo te mostré acá, esto en vivo y directo, esto pasa todo el tiempo, o sea, no pierdas tiempo en monitorear, empezá jardeneando, empezar implementando políticas de seguridad, security policies, sys controls, denegar la escalación de privilegios, denegar el robo de contraseñas, el movimiento lateral, implementar el principio de último privilegio al usuario, quitarle los privilegios al usuario. El principio de último privilegio que dice, si el usuario no necesita el permiso que tiene para trabajar, para hacer su trabajo, entonces, ¿necesita el permiso? No, bueno, sacáselo. Entonces, todo ese tiempo que vos vas a invertir en monitoreo, porque vos invertís tiempo en monitoreo y lo que vas a ver después te va a asustar. Entonces, directamente aprovecha ese tiempo, jardenea, después monitorea. Después genera el log collector y después genera el Elasticsearch y manda todo y grafica ahí. Pero primero jardenea. Implemente sus propios programas de escaneo de vulnerabilidades. Yo he visto que muchas empresas hoy en día no lo tienen. Utilicen escáneres de vulnerabilidades como Nessus, como Qualys, como InsideVM, hay un montón. InsideVM inclusive te da Nessus una licencia 15 días, InsideVM te estaba dando una licencia por 30 días, si mal no recuerdo. Está bien, después te queda inútil, después digamos la licencia, después de esos 15 días, y por ahí algunos generan reportes muy tediosos, PDFs largos de cientos de páginas, pero bueno, mandalo a Bull Whisperer, ahí, buscalo en GitHub. Bull Whisperer, ¿qué hace? Toma todo el output de Nessus o InsideVM y te lo manda Elasticsearch y te genera unos dashboards tremendo. Entonces vos en 5 minutos, digamos, tenés todo el escaneo de vulnerabilidades diseñado en pantalla con Elasticsearch. Y la verdad que es fantástico. Después, lo que son programas de pentesting, contraten un pentester, contraten a alguien que les haga un security assessment, alguien que haga, yo por ejemplo, voy a un dominio y hago todo lo que hace el ransomware en forma automatizada, lo hago manualmente. Y nada, se van a asombrar, pero el promedio de llegar de single user a domain admin lleva entre 1 y 5 horas aproximadamente. No es mucho el tiempo el que lleva. Implementen patching y PowerShell scripting para automatizar, porque el 10% de su infraestructura, de servidores, ustedes tienen 10.000 workstation, entre servidores y workstation, 10.000 dispositivos, bueno, el 10% te puedo asegurar que está sin patching. ¿Cómo lo sabes a eso? No tenés visibilidad. Bueno, escribe PowerShell, tirás un par de scripts en PowerShell en 5 minutos, tenés visibilidad de cuáles son los servidores que están sin parchar, que son los que aprovechan ransomware justamente para tomar más servicio, escalar servicios, escalar privilegios, etc. Después para IPDS y IDS, bueno, tenés Security Onion. También todo lo que mencionamos acá, la mayoría de las cosas son todo open source. Security Onion es fantástico, tiene capacidad de 100, le tirás un archivo .cap de tu MikroTik o de tu IPS, IDS, lo que sea, y se lo tirás a Security Onion y te grafica todo y te dice todo lo que está pasando detrás. Porque vos acordate que tenés 8.000, 10.000 usuarios y no tenés visibilidad de lo que está pasando por detrás realmente, ¿cierto? Y acordate también que cada uno de esos usuarios, dijimos que era el eslabón más débil de la cadena, y cada uno de esos usuarios es un punto de entrada al Active Directory hacia el domain admin. Cada uno, el Active Directory tiene muchos caminos o muchos paths, pero muchos, hacia domain admin directo. Entonces, son las cosas justamente que aprovecha el PowerShell. Por eso hay tantos ataques exitosos, digamos, a nivel mundial. Dije PowerShell, perdón, dije el ransomware. Bueno, el Security Onion y este tipo de productos te dan justamente esa visibilidad que te permiten a vos, bueno, establecer políticas de seguridad, hacer hardening, bueno, minimizar el privilegio del usuario, ya lo vimos, segmentación de red o segmentación en VLANs es muy importante, vos no permitas nunca que, por ejemplo, usuarios con privilegio de domain admin se loguen en las PC, la workstation, que tengan prohibido, ya sea por GPO, por VLAN o por segmentación de red, que no se comuniquen servidores o domain controller con servidores o domain controller con workstation, que tengan los protocolos o puertos habilitados que necesitan solamente para conectarse.
Tener un backup off-site, pero sí o sí, porque el backup on-site ya no es viable. No es viable porque también te lo van a encriptar. Realizar tus propias campañas de phishing, bloquea GitHub. Esa es muy buena porque dijimos, el ransomware se alimenta mucho de GitHub. Y yo hasta ahora conozco una sola compañía donde yo fui que GitHub está bloqueado, Globant. Eso es genial porque eh, estás minimizando un montón. Estás minimizando un montón, la verdad y si vos querés ser anónimo, justamente, y minimizar, digamos, el tráfico en tu command and control, y qué mejor que a infectar 1000 PC y que las 1000 PC se alimenten de GitHub y no de tu command and control. Es genial. Bueno, bloqueas GitHub, nada, es una conexión DNS, lo bloqueas y listo. App Locker y Software Restriction Policies para App Whitelisting, Application Whitelisting. Yo no he visto empresa que lo tenga activado. A ver, es algo que viene embebido en Windows, ya de Windows 2008, creo. Ya venía, no, ya venía de Windows 2003. Después apareció App Locker en Windows 2008, si mal no recuerdo. Es fantástico porque yo sé que por ahí cuesta mucho trabajo y hay mucha burocracia para implementarlo. No, porque el usuario quiere ejecutar Winamp, lo bajó de internet, no lo puede ejecutar. Y no lo puede ejecutar porque tenés App Locker y Software Restriction Policy in place que te van a denegar la ejecución de todo lo que vos no necesites para trabajar. O sea, vos lo implementás y ¿qué vas a tener permitido ejecutar? Word, Excel y todo lo que está en Program Files y Program Files 64 y tu perfil de usuario y nada más, que es la realidad. Tranquilamente vos tenés implementado App Locker y Software Restriction Policy, vas a tirar un ransomware y va a ver que no pasa nada, absolutamente nada, porque te lo van a denegar por política. Entonces, hay cosas, digamos, que podemos hacer y podemos implementar sin gastar plata. ¿Cuál es la excusa de la empresa siempre? No tenemos budget para security, no tenemos esto. Bueno, acá hay un montón de cosas que pueden ir haciendo para minimizar, digamos, el riesgo de un ataque ransomware, justamente. Bueno, este es el final. Espero que les haya gustado. Así que sí, bueno, si hay alguna pregunta. Sí, bueno, nos quedamos un poco sin tiempo, pero de todas las preguntas hay dos preguntas. La primera es que si es importante o se considera en una empresa tener un rol de alguien de ciberseguridad o debería ser un departamento y si requiere inversión para poder mantenernos seguros. ¿Cuál sería tu recomendación? No, mira, partiendo de la base de que vos gastaste un montón de plata en todos los dispositivos que nombramos al principio, IPDS, IDS, y igual bypasearon el F5, igual bypasearon el Exchange, y siempre te va a aparecer una vulnerabilidad. Entonces, partiendo de esa base, digamos, no necesitas mucho budget para todos los tips que nombramos recién. Yo creo que no hay ninguno que requiera dinero o inversión para arrancar. Para arrancar a jardinear, para arrancar a asegurar tu propio ambiente. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, perfecto. Y la última, la clave de todo, estamos bajo un ataque. ¿Pagamos la recompensa o no la pagamos? No, ¿sabes por qué? Porque yo lo que siempre le digo a las empresas que si te agarra un ransomware, bueno, ojalá te pueda, digamos, hablando mal y pronto, te agarre un ransomware de los nuevos, porque, ¿qué pasa? Vos querés pagar, no sé si alguna vez han tenido chance de interactuar con la gente del otro lado, vos te conectás a la Deep Internet y ellos tienen su sitio web con todo bien armado, podés chatear, para ellos es un negocio, ellos son una empresa, ¿eh? Entonces, vos te comunicas con ellos, decís, bueno, quiero pagar, te mandan el link, te mandan la clave, pones la clave, listo, y se acabó el problema. Y te dan realmente el soporte que vos necesitas para poder salir del apuro que, digamos, para poder desencriptar todo, porque vos ya pagaste, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Hay mucho ransomware rezagado dando vuelta en pendrives. Esa otra cosa que me olvidé de mencionar recién. Una sola empresa conozco que tenga bloqueada el pendrive. Todo el mundo tiene el pendrive activado, no puede ser. Es una simple setting de GPO, de Group Policy. Entonces hay mucho ransomware rezagado dando vuelta del año 2017
Petya, NotPetya, Ransomware, BadRabbit, CryptoLocker, etcétera, que ya no tienen soporte. Y si a vos te agarra un ransomware de eso, vos vas a querer ir a pagar y resulta que vas a ir a Divi Internet y del otro lado no va a haber soporte porque ya no existe. No tiene soporte el virus, ya no tiene, está modernizado, hoy es otro tipo de ransomware. Entonces, ante la duda, no tenés que pagar. Eso ante la duda. Ahora, si tu información es súper, hiper, mega crítica, y bueno, correr riesgo un 50% de que vos vayas a pagar y te den la clave para desencriptar, o vos vayas a pagar y el ransomware no exista más, no tenga más soporte y te quedes con todo encriptado, lamentablemente. Sí, exacto. Muchas gracias, Leo, por tu tiempo, por una excelente presentación, ha sido muy claro. Seguramente del otro lado tienen muchas más preguntas, le dejamos el dato de contacto para pasárselas y les agradecemos por su tiempo y disposición durante este seminario. El contenido luego va a ser habilitado para que puedan acceder y bueno, nuevamente muchas gracias. Gracias, Leo. Hasta luego. Gracias.